Hola icónicos, espero se encuentren a todo dar. Los saludos amigo iCorex. Hace una semana realizamos un directo apoyando a youtubers e iniciadores y a nuestra comunidad les encantó la idea de haber realizado esta dinámica. Esta vez hemos decidido presentar cómo utilizar los programas de OBS y Streamlabs para hacer directos a través de la plataforma de YouTube o otras donde ustedes quieran hacer algún gameplay o presentar en vivo cómo usar un programa. Aviso que estos programas son totalmente gratuitos y no únicamente tienen la función de hacer directo. También te permite grabar la pantalla de tu computadora en caso de querer hacer tutoriales para algún programa y no sabían cómo hacerlo. El primer programa que vamos a enseñarles a utilizar es el OBS. Debemos de dirigirnos a Google o algún buscador de su preferencia y vamos a escribir OBS. Inmediatamente nos aparecerá varios resultados. Damos clic en la primera opción o en la parte que diga descargar. Entramos a la página principal de OBS y observamos que el programa se puede utilizar en Windows, Linux y Mac. Nos dirigimos a la opción de descargar y descargamos el programa. Como ya lo tenemos instalado, evitamos realizar el proceso de instalación. Cuando ya tengan instalado el programa, lo abrimos e inmediatamente les aparecerá la siguiente ventana. No se preocupen si les aparece una pantalla negra. Nosotros ya tenemos nuestra configuración predeterminada. El primer paso para utilizar OBS tenemos que crear una escena. ¿Y qué es una escena? Una escena es una configuración que nosotros realizamos para poder presentar nuestros directos. Nos dirigimos al símbolo más y nos abrirá una pestaña. Ahí vamos a elegir cualquier título para nuestra escena. Nosotros elegimos tutorial OBS. Teniendo listo nuestra escena, tenemos que dirigirnos a la sección de fuentes. Aquí te permitirá elegir las opciones que tú quieras presentar, como usar tu webcam para transmitirla en vivo, transmitir la pantalla de tu computadora, etc. Nosotros utilizaremos tres fuentes básicas pero útiles. La primera fuente que utilizamos es la miniatura de que tratará nuestro directo. Cuando ya esté insertada, tendremos que acomodarla de acuerdo al tamaño de la pantalla. Después insertaremos transmitir nuestra pantalla y al final insertamos el overlay donde presentamos nuestras redes sociales y el grupo que pueden unirse para recibir y dar apoyo a youtubers iniciadores. Ya que hemos insertado las fuentes que queremos utilizar, nos dirigiremos a las configuraciones. La primera pestaña nos presentará las configuraciones generales. Aquí les recomiendo no modificar nada y dejarlo tal como está. En caso de querer cambiar de tema, ya es gusto de la persona. Yo lo dejo oscuro por cuestiones que no lastiman tanto a la vista. En la pestaña de emisión debe de conseguirse la clave de transmisión. ¿Y cómo se consigue esta clave? Pues es muy fácil de conseguir. Nos dirigiremos a YouTube y en la parte superior derecha veremos una camarita y elegimos emitir directo. Nos va a enviar a otra página donde debemos de realizar las configuraciones. Como nosotros ya hemos realizado una emisión antes, YouTube nos recomienda si queremos utilizar la última configuración. Pero como no queremos eso, le damos cerrar y nos aparecerá otra pestaña donde debemos de insertar título, descripción, miniatura y si queremos que el directo sea público, privado o oculta, elegimos una de esas opciones y damos crear emisión.
Inmediatamente nos arrojará una configuración por default, que podemos dejarlo así, no hay ningún problema, y ahí mismo te percatarás que aparecerá la clave de transmisión. La vamos a copiar y pegar en nuestro programa y aplicaremos los cambios. Ahora nos dirigiremos a la pestaña de salida y podemos elegir una configuración sencilla que simplemente no pasa nada que no la configures, o una configuración avanzada donde te permitirá realizar cambios más específicos, como elegir el codificador de donde tomará los recursos para realizar el directo. Puede ser recursos del mismo procesador de la computadora o de la tarjeta de video que tengamos. En control de frecuencia, pueden dejarla por default en CBR y en tasa de bits. Es necesario saber la velocidad de su internet y verificar en la siguiente tabla qué tasa de bits es la ideal para ustedes. La pestaña de audio la puedes dejar por default. Y la última pestaña a modificar es la de video. Aquí te permitirá elegir el tamaño y la calidad de video que se presentará en tu directo. Mientras tengas una buena red, tendrás más calidad y estabilidad de la imagen. Las últimas pestañas, déjalas tal y como están y selecciona aplicar todos los cambios. Por último, seleccionas iniciar transmisión e inmediatamente empezará la transmisión a través de YouTube, y cuando quieras acabar, selecciona la opción de terminar emisión. El segundo programa que vamos a enseñarles a utilizar es el Streamlabs. Confirmó que el Streamlabs funciona igual que el OBS, y en últimas actualizaciones que ha recibido el programa ya se puede utilizar en español. Debemos de dirigirnos a Google o algún buscador de su preferencia y vamos a escribir Streamlabs. Inmediatamente nos aparecerán varios resultados. Damos clic en la primera opción. Entramos a la página principal de Streamlabs y nos dirigimos a la opción de descargar y descargamos el programa. Como ya lo tenemos instalado, evitamos realizar el proceso de instalación. Cuando ya tengan instalado el programa, lo abrimos e inmediatamente les aparecerá la siguiente ventana. No se preocupen si les aparece una pantalla negra. Nosotros ya tenemos nuestra configuración predeterminada. El primer paso para utilizar Streamlabs, tenemos que crear una escena. Nos dirigimos al símbolo más y nos abrirá una nueva pestaña. Ahí vamos a elegir cualquier título para nuestra escena. Nosotros elegimos prueba stream. Teniendo listo nuestra escena, tenemos que dirigirnos a la sección de fuente. Aquí te permitirá elegir las opciones que tú quieras presentar, como usar tu webcam para transmitirla en vivo, transmitir la pantalla de tu computadora y otros widgets útiles para tus directos. Nosotros utilizaremos tres fuentes básicas pero útiles. La primera fuente que utilizamos es la miniatura de qué tratará nuestro directo. Cuando ya está insertada, tendremos que acomodarla de acuerdo al tamaño de la pantalla. Después insertaremos transmitir nuestra ventana de navegador y al final insertamos el overlay, donde presentamos nuestras redes sociales y el grupo que pueden unirse para recibir y dar apoyo a youtubers iniciadores.
Ya que hemos insertado las fuentes que queremos utilizar, nos dirigiremos a las configuraciones. La primera pestaña nos presentará las configuraciones generales. Aquí les recomiendo no modificar nada y dejarlo tal como está. En la pestaña de Stream nos da una configuración automática. Debido a que es la primera vez que utilizamos esta aplicación, podemos iniciar sesión con una de nuestras cuentas de YouTube, pero yo recomiendo elegir la opción de hacer streaming a ingesta personalizada. De esta manera debemos de conseguir la clave de transmisión, nos tendremos que dirigir a YouTube y en la parte superior derecha veremos una camarita y elegimos emitir directo. Nos va a enviar a otra página donde debemos de realizar las configuraciones. Nos aparecerá una pestaña donde debemos de insertar título, descripción, miniatura y si queremos que el directo sea público, privado o oculto, elegimos una de esas opciones y damos crear emisión. Inmediatamente nos arrojará una configuración por default que podemos dejarlo así, no hay ningún problema, y ahí mismo te percatarás que aparecerá la clave de transmisión. La vamos a copiar y pegar en nuestro programa y aplicaremos los cambios. Ahora nos dirigiremos a la pestaña de salida y podemos elegir una configuración sencilla que simplemente no pasa nada que no la configures o una configuración avanzada donde te permitirá realizar cambios más específicos. En caso de modificar la configuración debes de elegir el encoder donde tomará los recursos para realizar el directo. Puede ser recursos del mismo procesador de la computadora o de la tarjeta de video que tengamos. En control de frecuencia pueden dejarla por default en CBR y modificar correctamente la tasa de bits. Las demás pestañas puedes dejarlas por default, no pasa nada que no las configures. En caso de querer configurarlas ya es decisión propia de cada usuario. Por último, seleccionas iniciar transmisión e inmediatamente empezará la transmisión a través de YouTube y cuando quieras acabar selecciona la opción de terminar emisión. Si te gustó este tutorial, apóyame por favor con manita arriba, comparte y suscríbete a la comunidad de Icónico Mundo.